Claudio Girardi, buenas noches, gracias por venir. No, gracias Héctor, buenas noches a todos y bueno, la verdad que una cumbre que hemos organizado y aclarándole a la gente el porqué. En los gobiernos populares de Latinoamérica y en el Mercosur cuando se armaban, tanto acá como en Brasil, había un espacio de la cumbre que se hacía en forma paralela, pero en forma conjunta, digamos, donde los sectores populares tenían su lugar, los gremios, las asociaciones de los trabajadores no representados, civiles, mutuales, cooperativas, ONG, que es la parte de la voz de los pueblos a la par de lo que decían los estados. Hoy eso se corrió, hoy es una foto, y la verdad que queda para algunos representantes de los ministerios de los países, para los presidentes, sobre todo los ministerios de Economía que suelen trabajar en esto, y en la parte de Cancillerías, y el resto no existe. Y es una cumbre de chica, por lo tanto nosotros dijimos no vamos a bajar las banderas de lo que queremos, por eso había algunos representantes importantes, no solo de Argentina, sino de países vecinos del Mercosur, y nos pusimos ese desafío en el Movimiento Obrero Santafesino, que es un desafío altamente importante de organizar una cumbre. No tenemos la misma estructura que un Estado, y la verdad que yo por lo menos lo veo que ha salido muy bien. La frutilla digamos, del postre, por decirlo de alguna forma, es la presencia de Tayana, más allá de todos los expositores y la presentación, casi 800 compañeros y compañeras acreditados. Después, como la tarde era libre, estábamos arriba de 1000 personas que fueron recorriendo desde las 9:30 de la mañana hasta las 20 horas, las diferentes comisiones, los debates, las charlas, hasta llegar al documento final. Así que me parece que es sumamente importante, no es tan fácil organizar un evento de esta característica, nos demandó mucho esfuerzo, muchos compañeros y compañeros dirigentes sociales y en especial gremiales trabajaron para todo este armado, toda esta logística que hay que armar para esto, y la verdad que ha tenido un documento sumamente positivo, el documento final, y dejar vista la cara de lo que algo decía Tayana, ¿no? Es decir, nosotros no es que no queremos comerciar con el mundo, lo queremos comerciar pero en condiciones que no sean como la de ahora, que es estar de rodillas, es ir a pedirle un favor a Europa para tratar de ganar una elección. A ver, ¿qué hay que decirle a la gente? Este acuerdo que se viene trabajando con la Comunidad Económica Europea viene de más de 10 años. Sí. Y además, cada uno de los países tiene que pasarlo por el Congreso. Es decir, si hubiera un acuerdo. Acá no hay nada, acá hay un título. A referéndum de los referéndum de los congresos. Acá no hay nada, acá hay un título electoral. Macri necesita esto, y los europeos, a sabiendas de la debilidad de Macri electoral y a sabiendas de la debilidad de Bolsonaro en popularidad en Brasil, porque se está cayendo a pedazos Brasil, aprovecharon esta circunstancia e instalaron, lo que decía Tayana, un convenio que a nosotros no nos beneficia, nos perjudica, y ya lo aclaraba un representante empresario, si lo dicen ellos mismos, ¿para qué lo van a aclarar nosotros? ¿No? Uno que vende café, que no es industrial porque el café no se produce en Argentina, ¿no? Se importa, de que hay sectores de la economía que van a desaparecer, lo dijo así libre de cuerpo, como diciendo que hay empresas que van a desaparecer, trabajadores que no van a existir más, y que a cambio no hay absolutamente nada, ni siquiera la posibilidad de reconvertirse, ni absolutamente nada. Por lo tanto, es desventajoso desde ese punto de vista. Así que nosotros hicimos una cumbre para respaldar los derechos de los sectores populares, los derechos a la tierra, a conservar los recursos naturales, y a la verdad a generar un espacio de comercialización mucho más parejo, ¿no? Lo que se está proponiendo. Yo creo que esto que firma Macri es simplemente una necesidad electoral, porque las encuestas de todos dicen que no tiene su reelección y que en la desesperación tira esto como otros títulos, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, convencidos de lo que hacíamos y muy conformes con el resultado de la cumbre de los pueblos de ayer. Muchos medios de comunicación, no sé si por ignorancia o por adhesión a la gestión actual, han contaminado su pluma con una expectativa grandilocuente respecto a que este acuerdo de ninguna manera puede ser perjudicial para la Argentina porque la integra al mundo. Y la verdad que esa mirada que puede ser incluso
pongámosle hasta inocente, a veces no, es una mirada que no tiene sustento porque no se conoce todo el documento de 1500 páginas que se supone que tiene el acuerdo que firmó Argentina con la Unión Europea. Y además no conocen todos los depende que tiene ese acuerdo, como por ejemplo que un exportador alemán o un español para exportar tiene la posibilidad de ir al préstamo de la banca de su país a un 1, 2, 3%, y el argentino tiene que ir a la banca a un 70%. Hoy sí, al 70%. Vos, Claudio, lo sabés esto mejor que nadie porque estás informado sobre la situación. Digamos, ¿cuál es la ventaja entonces, con este ejemplo que es muy burdo, muy práctico, cuál es la ventaja que podría tener un productor argentino? Algunos medios de comunicación avalan esto hasta que venga la BBC y se los compre. Después ya cambian el discurso, ¿no? Cuando les agarre el miedo porque venga uno más grande internacionalmente y se los compre, ahí cambian el discurso. Acordate lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Vamos a guardarlo, vamos a ver si dentro de 4 o 5 años ya no, digamos, yo creo que el día de diciembre Macri se va, trabajo para que se vaya con el voto popular e instalar la fórmula Fernández-Fernández, en la cual creo como proyecto político, pero si de seguir Mauricio Macri, preparémonos para extranjerizar muchísimas empresas nacionales, y algunas son los grandes multimedios que va a querer tener el mundo, para que no se le empaquen desde acá. Entonces digo, a ver, siempre hay intereses. La verdad que yo no creo en los grandes medios de comunicación ingenuos, no los creo. No hablo del trabajador periodista, hablo de los grandes medios de comunicación y personas que a lo mejor se recibieron de periodistas, fueron periodistas, pero hoy son empresarios que hacen acuerdo con los medios y hablan en consecuencia de, que no es más que el 1 o el 2%, pero sí tiene mucha representación, mucha llegada. Entonces digo, no lo podemos mezclar. Yo sí creo que hay muchas empresas que van a cerrar. Yo creo que la fábrica de zapatos está en una situación muy compleja, la fábrica de cartera, la producción de cuero está en situación muy compleja porque se abrieron las importaciones, muchos productos que vienen de países... Autopartes, pero además, digo, estamos hablando de que otra persona que comercializa y que no produce, que es Dietrich padre, que es el dueño de las agencias de autos, dice, Argentina, dijo hace poco, tiene que dejar de fabricar autos, los tiene que importar. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Lo que uno va a defender es lo que decía San Martín, lo que decía Belgrano, lo que decían nuestros próceres, y no lo podemos poner una discusión actual, ¿no? Porque ya faltaría que cuestionen a San Martín y a Belgrano, ¿no? Nosotros estamos mandando materia prima para que con nuestra materia prima y tecnología y avance tecnológico y nuevo equipamiento, con salarios altos en Europa, porque son salarios mucho más altos que los nuestros en moneda internacional, dólar o euro, vengan las cosas producidas allá y se las compremos hechas. Volvemos a cuando los ingleses tenían los ferrocarriles y para contarle a los más jóvenes, me contaba mi tío, todos los meses venía alguien y decía, devolveme el lápiz usado, devolveme el carbónico, devolveme esto, y te daban uno nuevo. Entonces un día le preguntaron, ¿por qué? Porque se fabrican en Inglaterra y no podemos parar la fábrica porque ya se nos mueren de hambre. Entonces digo, pero el costo de eso se lo cobraban a los argentinos que subían a un tren. Entonces digo, eso hoy nosotros tenemos que ir por otra cuestión. Nosotros tenemos que dar el valor agregado a lo que producimos. Así, no nos sirve sacar grano de soja por los puertos. Está bien, mejoremos la logística, hagamos el grano carga mucho más eficiente, todo eso está bárbaro. Pero esto alcanza para que la nueva tecnología, la nanotecnología, todo lo que es de futuro y de avanzada, con capacidad intelectual argentina que la hay, produzcamos un montón de cosas que se producen en el mundo y que además que en un frasquito a veces de este tamaño va el valor de 1 tonelada de soja. Entonces nosotros vendemos 1 tonelada de soja y nos mandan allá una pieza de un auto que vale exactamente lo mismo. Entonces digo, eso que vos decís es lo que nosotros estamos diciendo, que por lo menos desde el 2003 hasta el 2012, con errores, repito, con errores, se ha construido un país industrializado. Entonces, y lo otro que le falta, que siguen sosteniendo, es que la única forma de sostener esto es con bajos salarios y con condiciones de trabajo paupérrimas para los trabajadores. Por eso el ataque a los dirigentes sindicales, por eso el ataque a la justicia laboral que defiende los derechos de trabajadores, por eso los abogados laboralistas, y por eso todo aquel mundo del trabajo, porque en realidad ellos que dicen, bajemos el costo laboral, bajemos esto, pero en Europa cobran mucho más que nosotros.
y a nadie se le ocupa. Lo que sí hay que decirle a la gente que 8 de cada 10 productos fabricados en la Argentina se venden en la Argentina. Es decir, el 80% de lo producido es mercado local, solamente se exporta el 20%. Si nosotros, el pueblo trabajador, no tenemos plata en el bolsillo, no consumimos. No consumimos, nos compramos en un comercio. No compramos en un comercio, no se produce en la industria. Y eso es desocupación, eso es menos pago de impuestos. Y si además ese empresario tiene que ir a lo que vos decías, una tasa para financiar entre el 70 y el 100% según qué tipo de préstamo, o es vender un cheque, digamos, cuando el costo financiero total, no solo la tasa de interés, sino todos los otros costos que hacen al costo final, digo, nosotros no tenemos alternativa como país. Acá no se mejoró nada la logística, se mejoró para la soja. Pero si usted produce algo de una fábrica que puede vender en unidades en una cantidad limitada, que no sean algunos artículos, no le mejoró la logística, no le mejoraron un montón de condiciones. A ver, promesa de campaña de Mauricio Macri. Voy a bajar los impuestos, subieron. Voy a sacar el impuesto a las ganancias, mintió. Pagábamos 1.200.000 trabajadores y 2.100.000. Pobreza cero. Estaba una pobreza alta, 28, 30%, está en el 35%. Aumentó la indigencia, que es peor. ¿Por qué? Porque ese no tiene ni siquiera un plato para comer por día. A ver, no voy a devaluar. La inflación es la incompetencia de quien gobierna. El pez por su boca muere, sí, decía mi abuela, ¿no? Pero bueno, entonces digo, me parece, y siguen con las mentiras, y las van a seguir. Y hay 2 o 3 grandes medios de comunicación que tienen un negocio empresarial con el gobierno y que van a sostener ese modelo, que es opositor a lo que nos pasa a la mayoría de los argentinos. Ese es el debate que tenemos ahora de cara a agosto, que lo vamos a tener de cara a octubre, de qué modelo de país queremos. O queremos este que nos proponen de traer cosas importadas de afuera y que se salve un determinado sector. ¿Ellos qué dicen? Que este país da para 14 a 20 millones de habitantes. El resto nos ponen un sellito descartable de afuera. Entonces digo, ¿nosotros qué proponemos? Un país para 44 millones de habitantes, en crecimiento, con equidad, con igualdad, con posibilidades, pero por sobre todo hay algo que por lo menos me gusta hablar a mí. Con educación, con ciencia y con tecnología. No hay forma de salir. Para poder fabricar este vaso hay que buscarle mejorar no solo la calidad, sino la forma, la producción, abaratar los costos, pero no tocar el trabajador. Ver de qué forma con la nueva tecnología lo hacemos mejor. Entonces, y estamos dispuestos a discutir convenios colectivos modernos, lo que no significa tirar derecho a la basura. A ver, un convenio colectivo moderno se pueden modificar determinadas cuestiones, lo que no significa que vos trabajás 2 horas más. ¿Se entiende? Entonces digo, a ver, los bancarios tenemos en el convenio algunos rubros de década del 70. A ver, ¿qué se hacían? Verificar, grabar determinadas cosas que eran en forma artesanal y manual. Bueno, eso no existe más, hay que modificarlo y hay nuevas tecnologías. Pero no por eso hay que modificar algunas cuestiones. Entonces digo, me parece que es todo parte de lo mismo. Digo, y esto es un circo que está muy lejos de lo que fue el Mercosur, de una gran patria grande que era Latinoamérica, hacernos fuerte en varios millones de argentinos, porque 44 millones de argentinos no podemos competir contra 1.500 habitantes que tiene China. Y además hay algo. 1.500 millones. Perdón, sí, 1.500 millones, perdón, 1.500 millones de habitantes. Y además hay un dato que hay que darle a la gente. Somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en el mundo. Casi la mitad están en 3 o 4 países. Están en la India con casi 1.000 millones, exacto, en China. Está casi 1.500 China, y después tiene que hablar toda esa parte de Asia. Y digo, y después 2 o 3 grandes centros que son Estados Unidos, Brasil y Europa. El resto, si vamos solos, somos convidados de piedra. No tenemos mercado para competir y además hay cosas que no dicen. Si nosotros vamos a entregar toda nuestra carne vacuna, preparémonos para pagar un bife 1.000 pesos. Entonces eso hay que decírselo a la gente, lo que quieren hacer. No se lo están diciendo, porque nos están llevando toda la carne, o va a quedar basura para comer, o va a valer lo que nadie va a poder pagar. Entonces estas cuestiones las queremos hablar, y la verdad que lo que nos está dejando este proceso de 3 años y medio de Macri, no vino a corregir ningún error de los que había antes. Vino a empeorar la calidad de vida del 80% de los argentinos. La última, Claudio, en 2 partes. En una frase para no extendernos tanto, en una frase contale a la gente qué pensás que va a pasar si gana Macri. Vamos a estar muy mal. Excepto que tengas 10.000 hectáreas de soja.
Yo no la tengo. Solamente esa excepción. La minería, la agroexportación, los sectores de energía concentrado, no la EP, lo que produce energía de las grandes empresas vinculadas al gobierno. Sí, ¿no? Camesa. Exacto. Por ejemplo. Si gana Fernández, ¿no hay otra que devaluar de arranque? No. Hay que armar un plan económico y hay que sostener el gobierno. El desastre macroeconómico que deja este gobierno, el nivel de endeudamiento externo que nos habíamos sacado del Fondo Monetario Internacional de arriba, va a ser complejo salir. No va a ser milagro. No hay que decirle a la gente, mira, se gana y a las 24 horas vos tenés todo resuelto. La pérdida del poder adquisitivo promedio fue el 17% en 3 años y medio. No se logra en 24 horas. ¿Cómo te haces de dólares en los primeros 6 meses de gobierno? Refinanciando con el Fondo Monetario Internacional. Nadie le cobra a los muertos. Entonces digo, la forma es decir, yo te quiero pagar. Dame tiempo de recuperarme y pagamos y reprogramamos. Es la forma, no hay otra. Porque lo que se vence en deuda externa el año que viene son más de 22.000 millones de dólares. Un montón de plata. Y al año siguiente se vencen 45.000 millones de dólares. Es impagable excepto que dejemos de comerte los argentinos. Entonces digo, y eso no puede suceder. Por lo tanto hay que reprogramar. Y si hay alguien que pagó la deuda externa, porque le mienten a la gente, fueron los gobiernos de Néstor y Cristina. Le pagaron todo al Fondo Monetario, achicaron el nivel de endeudamiento y quedó solamente el 7% del fondo buitre que no se arregló. Pero se arregló el 93% de la deuda. Bueno, con el Club de París también, ¿no? Exactamente. Entonces digo, no es que no hemos sido pagadores como gobierno. ¿Hubo errores? Sí, Héctor, hubo errores. Si Cristina decide que Fernández, que fue muy crítico a algunas cuestiones en la gestión, es nuestro candidato a presidente, es porque se reconoce automáticamente los errores y hay que volver mejor y corregir los errores que se tuvieron. Gracias, Claudio, por la visita. No, gracias a vos, como siempre. Breve pausa, ya charlamos con una candidata a diputada nacional, Nidia Sosa, Alternativa Federal, disputa un espacio en el Congreso en las próximas PASO. Ya venimos.